Yeah. Yo, she taking shots to the face. She want the drugs in the base. Liquor that shit by the case. Bolivia, narcoestado. El libro que escribí, ¿no? El libro que escribí sobre denominado narcoestado. En este libro, luego de una exhaustiva investigación, de una minuciosa lectura de todos los hechos relacionados con el narcotráfico, se desarrollaron, ¿no?, de diferentes elementos, diferentes factores que hacen a un narcoestado. ¿Cuáles son los elementos que hacen a un narcoestado? A ver, en mi libro hemos desarrollado las siguientes características son que hacen a un narcoestado. Esto luego de examinar a varios estados en donde se practica el narcotráfico, varios hechos de corrupción de narcotráfico, cómo se realiza el tráfico de drogas, cómo se realiza el lavado de dinero, cómo se organiza el crimen organizado, cómo se corrompe a las autoridades. Y creo que aquí se manifiesta uno de los elementos más importantes, ¿no? Que es la debilidad institucional, ¿no? En donde existen zonas autónomas, zonas en donde el Estado no ejerce soberanía, ¿no? A ver, serían los elementos, ¿no? Y quisiera ver, ¿no? Quisiera que analicemos un poco si estos factores se aplican al Estado boliviano, ¿no? Como primer punto tenemos la corrupción de autoridades. Como una de las primeras características principales de un narcoestado es la corrupción de autoridades. En sí, el narcotráfico y los que lo practican corrompen a las autoridades mediante el soborno, mediante las coimas, y es de esa manera que evitan que se los encarcele, ¿no? Esto es lo que hacen los narcotraficantes. Ahora usted póngase a pensar si en Bolivia ocurre esto, si existe corrupción de parte de las autoridades encargadas de combatir al narcotráfico, que si digamos existe una especie de descuido voluntario, ¿no?, de parte de las autoridades que tienen el deber de luchar contra el narcotráfico, ¿no? Una especie de negligencia de parte de ellos, ¿no? Negligencia voluntaria, ¿no?, en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Y es que los narcotraficantes tienen millones de dólares, ¿no?, para sobornar, ¿no? Y quién sabe con cuánto dinero contarán, ¿no?, los narcotraficantes. No son cifras que no son montos de dineros que están regulados, ¿no? Entonces pero uno puede asumir de que son millones de dólares. El segundo factor o elemento que hace un narcoestado es el crimen organizado. El crimen organizado. Ahora yo escucho, ¿no?, muchas veces a la gente referirse al crimen organizado, ¿no?, como carteles, ¿no? Carteles, incluso cuando se les pregunta, ¿no?, a los dirigentes cocaleros del Chapare que si hay carteles en el Chapare, si hay crimen organizado en el Chapare. Estas personas dicen que no hay carteles en el Chapare.
aquí está un poco, tiene que aclarar esto, ¿no? Tiene que aclararse esto. El crimen organizado se refiere a un grupo de personas, a un conjunto de personas, como su nombre lo indica, ¿no? Que están organizados para la producción, distribución, venta de drogas o simplemente para realizar una actividad ilícita, ¿no? En su organización se cuentan con jerarquías, cuentan con división de territorios y también regulan lo que son los precios, ¿no? de sus servicios y actividades. Eso es el crimen organizado, ¿no? Muchas veces la gente piensa, ¿no? que la persona que se dedica al crimen organizado es aquel delincuente común, ¿no? Aquel pirata con el parche en su ojo, ¿no? Ese es un criminal. No necesariamente, ¿no? Puede ser cualquier persona, cualquier grupo social. Simplemente tienen que estar organizados para delinquir, ¿no? O para realizar, ¿no? Operaciones en este caso operaciones de narcotráfico. Lo que ha pasado en los últimos años en Bolivia es el hecho de que más y más personas se han estado involucrando en el narcotráfico, ¿no? Generalmente antes, ¿no? Se creía de que eran los delincuentes de carrera, ¿no? Aquellas personas que entraban a la prisión, salían de la prisión, aquellos mafiosos, aquellos delincuentes, aquellas personas que tenían el estereotipo, ¿no? de ser unos delincuentes, unos mafiosos. Solo esas personas se dedicaban al narcotráfico, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Se puede ver que es la gente, entre comillas, humilde, ¿no? Ahí vemos a gente que está, gente que uno no se imaginaría que esa persona es narcotraficante, y sin embargo es narcotraficante, ¿no? A veces uno tiene que desligarse de los estereotipos, ¿no? Para saber distinguir a un narcotraficante, ¿no? Eso sería un segundo punto, digamos, ¿no? El crimen organizado. El tercer punto es el narcotráfico. El narcotráfico, para que un narcoestado sea considerado un narcoestado, tiene que haber narcotráfico. ¿Y qué es el narcotráfico? El narcotráfico es la producción, distribución y venta de sustancias controladas. Ese es el narcotráfico. En Bolivia hay narcotráfico, claro que sí hay narcotráfico. Yo les aseguro de que ustedes ahora van a la cárcel, a cualquier cárcel, y ahí hay narcotraficantes, ¿no? Que están ahí pagando sus condenas por narcotráfico. Eso es, entonces sí hay narcotráfico, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y es algo que está vigente en el país, ¿no? Es el narcotráfico. El narcotráfico está vigente en Bolivia. La cuarta característica de un narcoestado es la debilidad institucional. La debilidad institucional se refiere a la incapacidad del gobierno de ejercer soberanía sobre su población, sobre su sociedad, más que todo sobre los territorios, ¿no? Esta debilidad institucional se refiere a que los estados no ejercen su hegemonía sobre ciertas zonas de algún país, ¿no? En donde las autoridades que son parte del gobierno no existen, ¿no? Se brillan por su ausencia, ¿no? Y se han establecido zonas autónomas, zonas casi independientes, ¿no? Que en donde no existe control y en donde no existe la presencia de autoridades gubernamentales, ¿no?
Y eso es parte de la debilidad institucional, en donde el poder del narcotráfico ha logrado rebasar al poder del Estado, ¿no? De ahí se manifiesta la debilidad de sus instituciones, ¿no? Y claramente eso se puede apreciar, ¿no? El sexto elemento, el quinto elemento sería la violencia. La violencia que existe en un narcoestado. La violencia, generalmente en un narcoestado, la violencia se manifiesta con muertes, asesinatos, ¿no? En un narcoestado común como, digamos, México, Colombia, la violencia se ha manifestado entre la guerra, entre los propios productores, ¿no? Entre los carteles, ¿no? Que están peleando por territorios, ¿no? Que se asesinan entre ellos. También se ha manifestado con las guerrillas, ¿no? Que en Colombia, por ejemplo, las FARC, que tienen zonas autónomas, protegen territorios donde se producen las sustancias, ¿no? Y estas están en guerra contra el gobierno, y esto genera muertes. En Bolivia ahora existe violencia, claro que existe violencia, ¿no? Yo quisiera citar el siguiente hecho, ¿no? Cuando vinieron los cocaleros hacia Cochabamba, estaban viniendo, donde ocurrieron las masacres de Sacaba, ¿no? Yo consideraría eso violencia relacionada al narcotráfico. ¿Por qué les digo esto? Porque esas personas eran del Chapare, eran productores de la hoja de coca, y la violencia ha evolucionado, ¿no? En Bolivia la violencia ha tomado un carácter político, ¿no? Ya no es simplemente la violencia entre los delincuentes, ¿no? Que se asesinan entre ellos, ¿no? Sino que la protección y el fomento de la producción de estupefacientes en Bolivia ha evolucionado a violencia política, ¿no? En donde ya se usa a las masas, ¿no? Para agredir, ¿no? Se moviliza a las masas y con fines políticos, ¿no? Y se moviliza a las masas en el sentido de que lo hacen para defender, ¿no? A sus cultivos de hoja de coca, y como consecuencia también trae muertos eso, ¿no? Yo diría eso, ¿no? De que ha evolucionado de simple violencia entre narcotraficantes, delincuentes comunes, a violencia política, ¿no? El hecho de que hay violencia, ¿no? En un narcoestado. El sexto elemento de un narcoestado es la narcocultura. Ahora este elemento, este factor que hace un narcoestado, yo lo subdividiría, ¿no? Narcocultura, la cultura entendida como las tradiciones y costumbres de una sociedad, un grupo social. Entonces, si nos vemos en ese sentido, desde ese criterio, que sería lo que se refiere a la cotidianidad del narcotráfico en nuestra sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto al hecho de que en ciertas comunidades, en ciertos pueblos, en ciertas ciudades, existen los narcotraficantes. Y todos saben que ese señor es un narcotraficante. Todos saben que esa familia se dedica al narcotráfico. Pero no hacen nada, no dicen nada, nadie los arresta. Nadie los encarcela, nadie los mete proceso, porque es parte de la cultura tener
al narcotraficante en la ciudad, ¿no? Él es el narcotraficante del pueblo, ¿no? Es algo cultural, ¿no? Entonces, tal vez es un secreto a voces. Eso sería una característica de narcocultura, ¿no? Las terceras subdivisiones de este punto, yo diría que es la siguiente. Es este libro, ¿no? Es este libro, es el hecho de que exista, ¿no? Esta fascinación por el narcotráfico, ¿no? Por entenderlo, por tratar de tener más conocimiento y de esta materia, ¿no? Existen también programas de televisión, ¿no? Existen santos, ¿no? En México hay santos, y creo de que no, acá en Bolivia no están transmitiendo esos programas de televisión de Pablo Escobar, el patrón del mal, de la reina del sur, ¿no? Esos son programas que fomentan la narcocultura, ¿no? Usted cuando observa a una persona en la calle con una gorra o con una polera de un narcotraficante, eso es narcocultura, ¿no? Entonces ese sería el sexto punto. El séptimo punto es lavado de dinero. El lavado de dinero es el hecho de que cuando un narcotraficante genera dinero, tiene que justificar, ¿no? Tiene que justificar de dónde proviene ese dinero, de dónde consigue su dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el narcotraficante? Lo mimetiza con dinero legítimo, ¿no? Eso se llama blanquear el dinero. Lo que hace es de que crea negocios, ¿no? Surtidores, hoteles, barracas, aserraderos, restaurantes, todo tipo de negocios, ¿no? Para legitimar sus ganancias del narcotráfico, ¿no? Eso se llama lavado de dinero, ¿no? Eso se llama blanquear el dinero, ¿no? Y eso en Bolivia, si bien no sea, digamos, expuesto, ¿no? de manera significativa a un gran lavador de dinero en Bolivia, ¿no? Hay personas que tienen sus negocios por ahí y producto del narcotráfico, ¿no? Lo que ocurre es de que en Bolivia, ¿no? A diferencia de otros países, no hay esa voluntad, ¿no? Voluntad política, voluntad de parte de las personas, ¿no? Para deshacerse, ¿no? del narcotráfico o de narcotraficantes, ¿no? Sus penas son mínimas, siempre hay cierta tolerancia hacia ciertos sectores, ¿no? Cierta tolerancia hacia ciertas zonas del país, ¿no? Para la producción de sustancias ilícitas, ¿no? Entonces, no es, digamos, muy expuesto, ¿no? El negocio del narcotráfico en Bolivia, ¿no? Alguna vez, ¿no? Muestran el arresto de alguien con 1 kilo o algo así, ¿no? Para las cámaras, pero en sí no se quiere exponer demasiado, ¿no? El negocio del narcotráfico en Bolivia, porque eso tendría consecuencias nefastas, ¿no? Para el Estado boliviano, ¿no? Se ocurrían muchas cosas que a muchos bolivianos no les gustaría, ¿no? La expulsión de la DEA, ¿no? Es un claro ejemplo de que se fomenta, ¿no? La producción del tráfico de drogas en Bolivia, ¿no? Esos serían, digamos, ¿no? Los elementos que están desarrollados, ¿no? En este libro que mi persona ha producido. Y si están interesados en adquirir el libro, pueden comunicarse con mi persona y yo se los haré llegar, ¿no?
Espero hayan disfrutado de este pequeño resumen